Ok, listo. Entonces continuemos donde nos habíamos quedado. Eh, Compartamos. Listo. Y bueno, entonces arranquemos donde estamos ahorita. ¿Me confirma alguien? Todos ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, vamos con sistemas numéricos. Entonces teníamos que, ya como para relajarnos, pues, porque esto es como un tema más de conocimiento que de trabajo. Digamos que hasta lo que vimos ahorita era pues lo que sí nos compete con más fuerza. Esto es más de conocimiento, cultura general. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay binarios, octales, decimales y hexadecimales. Empecemos a hablar de con lo que nosotros trabajamos diariamente, que son el sistema decimal. Sistema decimal, como su nombre lo dice, es de 10 valores, ¿cierto? Estos valores serían entonces, todo este sistema está fundamentado en 10 valores únicamente. ¿Cuáles son los valores? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tenemos el 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Hasta ahí están los 10 valores, ¿cierto? Del 0 al 9. Con esos 10 valores podemos construir todos los números de nuestro sistema decimal. ¿Qué seguiría aquí? Pues como acá hay un 0, ¿cierto? Estamos haciendo 0, 0, 0, 1, 0, 2, pues entonces ya no es 0, 0, 9, 0, 1, 0, 2, 0, 8. Entonces, ¿qué sigue el 0? Según estos 10 valores, sigue es el 1. Entonces hacemos 1, 0, 1, 2, 1, 3, ¿sí? Así, hasta que llegamos al 1, 9. Que ya se acabó llegamos al último, al 1, 9. ¿Qué sigue el 1? El 2, ¿cierto? Entonces 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y por eso nosotros decimos 19, 20, 21, 22, ¿cierto? Le dimos nombres a esos conteos, pero el sistema se forma de esa manera, ¿sí? Entonces, miremos qué pasa cuando yo llego, no sé si ustedes recuerdan, algo que veían en primaria, es que unidades, decenas, centenas, que unidades de 1000, ¿sí? que decenas de 1000, centenas de 1000, y por allá sucesivamente unidades de millón, centenas de millón, decenas de millón, centenas de millón, después unidades de 1000 millones, unidades, decenas de 1000 millones, centenas de 1000 millones, y así, hasta billones, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que ese sistema, como son 10 valores, quiere decir que lo que yo ponga acá se debe multiplicar por un factor de 10, ¿sí? Y esos factores de 10 están establecidos con una serie de potencias. Entonces empiezo con 0, nuevamente sus mismos valores, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí o no? O sea que cualquier cosa que yo ponga aquí, 10 a la 0, es la unidad. Cualquier cosa que yo ponga aquí, 10 a la 1, es la decena. Lo que yo ponga aquí son centenas. Lo que yo ponga aquí son unidades de 1000, ¿cierto? Decenas de 1000.
centenas de mil. Entonces nuestros números se forman de esta manera. El número, lo que yo ponga aquí lo debo multiplicar por lo que yo ponga acá y sumo. Entonces digamos que este número 7, 8, 1, 0, 2, 3, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que yo cogí el 7 y lo multipliqué por 100.000. Ah, bueno, entonces son 700.000. Y el 8 lo multipliqué por 10.000. Ah, son 80.000. Y el 1 lo multipliqué por 1000. Ah, bueno. El 0 por 100, pues nos da 0, ¿cierto? El 2 por 10 nos da 20. Y el 3 por 1 nos da 3. Y yo sumo todo esto, y así fue como se conformó este número, siguiendo esta regla. ¿Sí? Hasta ahora fácil. Así funciona nuestro sistema decimal. Cualquier cosa que yo monte en ese sistema va a quedar así. Se va a seguir esa regla. ¿Sí? Acá hay que hacer una aclaración muy importante. Hay que tener cuidado con, mire, acá tenemos entonces 10 a la 0, las unidades, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, ¿cierto? Ustedes que van a ser desarrolladores, ustedes no saben con quién van a trabajar, ¿cierto? Pueden, por ejemplo, usted puede terminar haciendo un desarrollo para alguien de Estados Unidos, ¿sí? Desde acá, eso es muy común. Yo les contaba ayer que Globan aquí en Vizcaya maneja Disney. Ellos hacen desarrollos para Disney en Estados Unidos. Lo mismo usted. Entonces, usted como no sabe con quién va a trabajar, es bueno que en cultura general sepa esto, que 1.000.000.000 para nosotros sería 1.000.000 de millones, o sea, 12 ceros. Pero para la gente en Estados Unidos, para los estadounidenses, 1.000.000.000 realmente son 1.000.000.000. ¿Sí? Para ellos serían 10 a la 9. ¿Por qué? No sé, ellos son muy jodidos y hacen un montón de cosas raras. Profe, Sí, cuéntame. es que ellos, cierto que ellos tienen como otro sistema ahí para medir las cosas, por ejemplo, no miden en centímetros y no como en pies, creo que es Correcto. cierto, Sí, y, y no en distancia de kilómetros y no como en yardas o millas. en millas. Sí, nosotros tenemos Profe, sí, le pregunto, en ese caso no debería existir como que una unidad métrica general, de hecho la o sea, existe. estándar. De hecho existe, se llama el Sistema Internacional de Unidades de Medida. De pronto ahorita empezamos con ese tema. Y no y sí, el sistema internacional está fundamentado en el sistema decimal, base 10, ¿cierto? Entonces tenemos que el kilómetro, acuerda que cuando ustedes pasan de kilómetros a metros, ustedes saben que un kilómetro serían 1.000 metros, ¿cierto? Ese es el sistema internacional de medidas para nosotros, pero ellos manejan el sistema inglés, se escribe que Unit British System, algo así creo que es. Ellos manejan el sistema inglés, ¿cierto? Y el sistema británico, llamémoslo nosotros SB, sistema británico. Y ese sistema británico, como decía el compañero, es muy loco. Ellos miden en pie, ¿cierto? Lo que nosotros medimos en centímetros, ellos lo miden en pie. ¿Y qué es un pie? Pues eso era lo que era la medida del pie del rey en la época, ¿sí o no? O pulgadas, o también en pulgadas. Entonces, bueno, sí, el pie es más como relacionado con el metro, sí. La pulgada, ellos miden la pulgada. ¿Y qué es la pulgada? Vaya usted a saber cómo definir, no recuerdo cómo fue que definieron la pulgada. Sé que el pie era la medida del pie del rey, que la pulgada, esa la relacionamos más con los centímetros nosotros. Ellos medían es que la cuarta, la yarda, la milla. Entonces, lo que, por ejemplo, ellos miden en millas allá, nosotros lo medimos en kilómetros. Ellos no hablan de kilómetros por hora, sino de millas por hora. Pero eso pues se pasa, ¿cierto? Eso es cambiar de unidades. Ellos son muy renuentes a pasar de sistema.
pero en muchas cosas ya se han cambiado, ¿cierto? Por eso es muy importante conocer los sistemas de medida y es muy importante saber lo que les decía ahorita, porque esto es un error de tres ceros. Para ellos un billón son 1.000 millones para nosotros y eso es una diferencia muy grande, ¿cierto? Mientras que un billón realmente son 12 ceros. Eso pasó en estos días, escuchaban en la radio como que tenían un problema, una discusión ahí toda pendeja que, que decía el man, cogieron como una noticia, no sé, era de un periódico de Estados Unidos o un periódico británico, no recuerdo, y decían que es que los Óscares los miraron, decía algo digamos, una exageración, no recuerdo, 7 billones de personas, no, digamos 5 billones de personas, decía la noticia, digamos 2 billones, para que no exageremos. En la noticia decía 2 billones de personas. El periodista decía, ¿cómo así que los Óscares lo vieron 2 billones de personas si ni siquiera en el mundo hay 2 billones? En el mundo somos aproximadamente 6.000 millones. Claro, tenía este problema. Él no se dio cuenta que es que el dato era de un periódico de Estados Unidos y estaban hablando no de estos billones de 12 ceros, sino de 1.000 millones. Entonces no están hablando de 2 billones, sino de 2.000 personas, de 2.000 millones de personas. Y 2.000 millones de personas sí hay en el mundo, ¿cierto? Entonces, ustedes el día de mañana es bueno que hagan mucha claridad en eso. Cuando le diga un cliente, digamos, no sé, un cliente de Estados Unidos, ve, es que necesito que sea multiplicado por un factor de 2 billones. Usted le dice, bueno, ese factor, ¿a qué te refieres con 2 billones? ¿9 ceros o 12 ceros? Para que haga una claridad ahí antes de meter las patas, ¿cierto? Porque ellos manejan cosas así. Pero es bueno como ir asumiendo elementos de otras culturas para no ir a equivocarse. Bueno, entonces ese es el sistema decimal, muy fácil, ¿cierto? Vámonos para el binario, ¿sí? Nuestro sistema binario, como habíamos dicho, funciona con unos y ceros, ¿sí? Y en el binario solamente se utilizan dos valores. Está fundamentado en dos valores, en el 0 y en el 1, no más. Entonces, ¿cómo juega? Igual que jugaba ahorita, acá había un 0 como escondido, pues que uno no lo copia, ¿cierto? Y entonces después del 0, ya me acabé, hice 0, hice 1, me acabé el número que sigue, un 1, y vuelve y arranca en 0, ¿cierto? Entonces 1 con 0, 1 con 1. Ah, ya me acabé el 1, que sigue, el 0 otra vez, este era 0, un 0 acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Un 1 aquí, y un 1 con 0 y un 1 con 0, porque es que acá hay unos 0, ¿cierto? Uno puede completar esto con ceros acá. ¿Qué sigue? El 1 con 0 con 1. ¿Qué sigue? El 1 con, como ya me acabé el 1 acá, entonces paso acá, 1 con 0, ¿cierto? ¿Qué sigue? El 1 con 1 con 1. ¿Qué sigue? Acá había un 0, entonces ya sigue, como ya me acabé todos los unos, entonces monto un 1 acá. Y entonces ¿con qué? Con 0, con 0, con 0. ¿Qué sigue? Hay que gastarse este. 0, 1. Ya me lo gasté, me salto al que sigue. 1, 0, 1. Entonces hay que empezar con este. Pero empiezo con 1 acá. No, empiezo con 0, ¿cierto? Y entonces así nos vamos yendo infinitamente. Ah, ¿y eso qué significa? Ya, fácil ya. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7, este es el 8, este es el 9, este es el 10, y así infinitamente, ¿cierto? El 11, nos vamos infinitamente. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Parecido a lo que hicimos ahorita, ¿sí? Parecido a lo que hicimos ahorita, y este sistema usa una serie que a mí me parece muy bonita, ¿sí? Esta serie, que es la serie 2 a la n, esa serie me parece muy bonita.
porque están muchas cosas de la naturaleza y muchas cosas de la vida. Entonces, ¿qué tenemos? Como son solo dos valores, entonces juego con el número 2. Ahorita jugamos era con el 10, ¿cierto? En este momento jugamos con el número 2. Bien, ¿cómo? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Ah, ¿esto qué sería? 1, ¿cierto? 2 a la 0, 1. ¿Esto qué sería? 2. Esto sería 4. Esto sería 8. Esto sería 16, ¿cierto? Esto sería 32. Y digamos que si seguimos, sería, mire, 64, 128, 256, 512, 1024, ¿sí? Y empieza usted como a verle sentido a eso, ¿cierto? 2048. Y yo sé que esto ustedes lo han visto en algún lado. ¿Dónde se les ocurre que lo hayan visto? De hecho, ustedes son eso. Pero también lo han visto en otro lado. ¿Dónde creen que han visto esto? Profe, En un juego dice que 2048 uniendo una ficha ahí. ¿Dónde los han visto, perdón? Yo lo he visto en un juego que ya me dice que 2048, que no tiene que juntar como una especie de fichas hasta que formar el 2048. Ah, ok, esa es una forma de verlo. De hecho, ustedes están trabajando en eso, ¿sí? Ustedes están trabajando en eso. ¿Por qué? No recuerdo. Su computador, por ejemplo, cuando cuando a usted le dicen en su Profe. sí, eso le iba a decir yo, la arquitectura del sistema operativo que está basada en 32 bits y 64 bits. exacto. Entonces, mire, vea, a ustedes cuando les dicen, ah, es que usted tiene un disco duro de 500 gigas. No, usted no tiene 500 gigas, tiene 502. Ah, que usted tiene una tera. No, una tera no son 1000 gigas, son 1024 gigas. ¿Sí? Eso solamente que, pues, no, que comercialmente que es más fácil decir 500 o 512, 500, ¿cierto? O sea, De hecho, profe, sí, o sea que cuando uno dice tengo una giga, en realidad son 1024. correcto. Usted lo que tiene es 1024. A mí me Eso toca se reduce a mega, ¿cierto? 1024 gigas, ya habría que No, 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 pasar o los sea, megas. Sí, exactamente, cuando uno dice tengo una giga, en realidad serían 1024 megas. ah, sí, correcto. Cuando tengo Ah, ok. una tera, entonces serían 1024 gigas. Sí, esa secuencia sigue así. De ¿Y hecho, por qué pasa esto? es porque todo lo manejan con esto, con el sistema binario. Es por eso. Son Profe, unos y ceros, son abrir y cerrar el circuito, lo que hablábamos ahorita. ¿Sí? profe, te pregunto, Sí. ¿esas unidades de almacenamiento son estándares? O sea, ¿funcionan tanto como para iOS o Mac y Sí, Linux sí, y Windows? porque mira que todo está fundamentado en abrir y cerrar el circuito, en ceros y unos. ¿Sí? Eso funciona para todos. De hecho, yo me acuerdo, yo llegué a trabajar con disquete de 32 megas, ni siquiera gigas. Y cuando yo tuve a mí por ejemplo una vez, acá sí, yo me acuerdo que los compañeros tenían que memorias USB de 64 megas, de 128. Y a mí me trajeron de Estados Unidos una de 512 y yo chicaneaba con mis 512 megas. Y eso hoy en día eso no es nada. ¿Sí? Eso fue en la época de la universidad y eso no, y eso hoy en día eso no es nada. 512 no, ni un juego. Entonces, eso funciona de esta manera. De hecho, nosotros somos resultado de esto. Es muy interesante ver esta serie de 2N, 2 a la N, muy bacana. Cuando ustedes fueron fecundados, el óvulo y el espermatozoide se unieron, formaron la primera célula que fue usted. Y apenas formó esa primera célula, lo primero que hizo fue, vea, de 1 pasó a 2, de 2 pasó a 4, de 4 a 8, de 8 células pasó a 16 y así sucesivamente, hasta que ya se fue formando su cuerpo, ¿cierto? Pero mire que esa serie también aplica en la biología mucho. Esta serie es muy interesante, es muy bacana. Y entonces, ¿cómo funciona? Pues igual que hacíamos ahorita con el decimal. Yo acá solo puedo poner, ¿qué valores? Ceros y 1. ¿Sí? Entonces pongamos ceros y unos. Pongamos aquí, por ejemplo, un 1, acá otro 1, acá un 0, pongamos dos ceros acá, y acá un 1 y un 0 por decir algo. ¿Qué número es eso? No tengo ni papa idea qué número sea ese.
pero vamos a descifrarlo, ¿cierto? Entonces decía el problema, que debo multiplicar esto por este valor. Entonces 1 por 32, este es 32. Luego dice 1 por 16, entonces más 16. 0 por 8, 0, 8 por 0 por 4, 0, entonces son dos ceros, 1 por 2, 2 y un 0 al final, ¿cierto? Sumemos, 8, 10, va 1, 3, 4 y 1, 5, vea, ese es el número 50 en binario, ¿sí? Eso es lo único. Profe, Sí. te pregunto, y a la hora de, pues, ¿cómo le digo? Para las letras y las simbologías. Para las letras, acuérdense que las letras y los símbolos son un número en los códigos, ¿cierto? Entonces mira, acuerda que ustedes cuando vayan a codificar tienen que definir claramente que su variable sea entera, flotante o que sea un carácter, ¿cierto? Entonces eso se llama código números. Ese no es el código ANSYS. Sí, el ALSI, ¿cierto? Código ALSI. Miremos a ver. ALSI. No. WS creo que es profe AL. WS y C de C. No, es AS, C y I. Aquí está. ALSI. Sí, ahí exactamente. Sí, entonces ustedes ven este código, yo rara vez lo busco. Por ejemplo, cuando yo empecé a usar máquinas, eso era era horrible. Yo estaba en primaria, me acuerdo, y como los teclados eran en inglés, entonces ¿cómo pongo una ñ al 164? Eso nunca se me va a olvidar. Acá están, vean. Entonces, como esos son códigos numéricos, entonces ellos trabajan con eso, ¿cierto? Si yo busco el 164, le apuesto que es la ñ, véala, por acá está, nunca me olvido, en primaria, vean, al 164 y al 165, ahí están, ¿sí? Entonces, mira que eso, y mira que acá están en hexadecimal también, ¿cierto? Entonces, esto está codificado también con base a los números, ¿cierto? Él lo que hace es que toma unos unos y ceros dentro de una variable que ya me dijeron, es carácter. Si es carácter, entonces él va a buscar el 164 y el 164 en binarios lo va a traducir a una ñ, ¿cierto? Eso es lo que él hace, ¿sí? Porque la variable ya es una variable en carácter. Entonces yo le digo, es una variable tipo carácter. Listo, una variable tipo carácter. Entonces él busca el número binario correspondiente al 164 y listo, ¿sí? La máquina funciona. Sí. Profe, y para almacenar datos de programación, para almacenar datos de tipo double, float, long, short, que almacenan todo eso es traducido a binario. Como te digo, como eso no es mi razón, porque yo no soy arquitecto de microprocesadores ni nada de eso, pues yo sé que eso funciona así y alguna vez habré visto cómo lo hacían, pero sí, todo eso se traduce a estos números, ¿cierto? Entonces hay un elemento que es el decimal o la división, ¿cierto? Recuerden que un carácter, si no estoy mal, son 8 bits, algo así. Entonces, sí, todo eso se almacena de esta manera, en ceros y unos, en espacios determinados, en cajitas, ¿sí? Digamos, pues uno hace referencias a cajitas, pero eso no es que haya una caja ya metida, no, eso es como la forma más fácil de entender. Pero como les decía, esto es cultura general, esto uno pues de pronto alguno de ustedes va a estudiar mucho y va a seguir estudiando y puede que llegue a codificar en binario, pues cierto, pero eso es muy abajo. Mire que los lenguajes de programación, hay unos que son más superficiales y hay otros que son más profundos, que tienen mayor alcance. Entre más profundo yo tengo más alcance. Por ejemplo, C++, puede con todo, ¿sí? Pero debajo de C++ está Fortran, por ejemplo. Pero MATLAB está muy arriba, es muy superficial. Con MATLAB yo no puedo hacer todo lo que puedo hacer con C++, ¿cierto? Entonces... Profe, sí.
En ese caso, MATLAB no se usaría más que todo para la programación científica y esas Sí, cosas. MATLAB como R son lenguajes más usados para matemáticas, para análisis de datos, para eso hace gráficas en 3D lo más de bonitas, pero sí, es más, por eso uno dice, yo debo escoger el lenguaje adecuado. Pues si ¿por qué creen ustedes que yo puedo hacer una página web en C++? ¿Por qué no la hacen en C++? Porque el C++ tiene una potencia muy grande y eso es como, no sé, como usar un Ferrari para ir al centro. Pues no, usted no necesita un Ferrari para ir al centro, monte en el metro que eso lo lleva, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que yo no necesito tanta potencia para hacer una página web, por eso usamos HTML, CSS o JavaScript o Swift para la gente de iOS. Entonces es eso, cada lenguaje tiene la razón de ser. Entonces, como les decía, pues yo no creo que ustedes lleguen a la profundidad de programar, de mirar el tema de binarios, pero es bueno saber que eso funciona. De pronto sí, alguno de ustedes puede seguir estudiando, irse un poquito hacia la electrónica y mirar cosas y terminar trabajando con microprocesadores, no sé. Pero para nuestro programa esto es lo que necesitamos, ¿sí? Simplemente saber, porque Profe, eso es muy interesante, ¿cierto? Sí, cuéntame. fue una pequeña preguntita, yo Sí. sé que está fuera de contexto y todo eso. O sea, la diferencia entre arquitectura de software, ingeniería en software y ingeniería en sistemas. Pues más que todo, ¿cuál es la diferencia en sí y en Bueno, qué se especifica? tenemos que los arquitectos son los que diseñan el software, ¿cierto? Por ejemplo, los arquitectos, miren lo que yo les decía, hay un reguero de programas, de lenguajes de programación, unos más famosos que otros. El arquitecto es el que decide con qué van a trabajar, ¿cierto? Es el que decide, es el que estructura cómo vamos a trabajar el programa, el frontend con qué lo van a hacer, el backend con qué lo van a hacer. Sí, esos son los arquitectos. La ingeniería de software es estudiar es lo que hace digamos, como un arquitecto de software, que puede ser un ingeniero de software, ¿cierto? Realmente muchas veces las diferencias son mínimas, ¿cierto? Los ingenieros de sistemas, ellos saben de programación, terminan sabiendo lo mismo que un ingeniero de software, pero también les meten un poquito de electrónica, les meten otros conceptos adicionales. Pero a la larga muchos terminan ahí, muchas veces incluso terminan siendo solamente nombres. Es como mi carrera. En la Universidad de Antioquia somos ingenieros químicos, pero si usted se va para AFIT, son ingenieros de procesos. ¿Cuál es la diferencia? El nombre básicamente, ¿cierto? Eh, si hay unos elementos pequeños que los diferencian, porque el ingeniero de software se dedica solo al software. El de sistemas también puede montar, por ejemplo, mire los de telecomunicaciones. Los de telecomunicaciones también saben de desarrollo de software, pero están más enfocados a montajes de redes, a montajes de sistemas de comunicación, redes en empresas o redes exteriores, ¿cierto? Entonces, son tips, son elementos pues diferenciadores de cada carrera, que no quiere decir que el uno no pueda hacer algo. Por ejemplo, en este mercado, el ingeniero de software compite con el de sistemas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, incluso, mire que yo recuerdo cuando hice los primeros cursos de desarrollo, eh, ahí había gente. Lo bueno de este mundo es eso, que aquí no importa el cartón. O sea, acá importa, el cartón te da una entrada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para empresas estatales el cartón importa pues el título. Pero para el mundo, para muchas partes del mundo, no te piden el cartón, te piden a ver qué sabes hacer. Entonces te hacen pruebas técnicas, ¿sí? Entonces recuerdo yo que cuando yo estaba haciendo un curso de desarrollo, ahí habíamos de todas las carreras, mecánicos, ingenieros químicos, había hasta una chef, ¿sí? Y que una chef que hace ahí, no, quiso aprender. Entonces este es un tema que se presta para que es aplicable a cualquier profesión, ¿cierto? Entonces, y digamos que por ahí veía yo ahorita una noticia que en el mundo se necesitan demasiados desarrolladores, yo les contaba ayer, y que los salarios son buenos,
y uno mira salarios de técnicos en software de 4 7 8 millones de pesos y uno dice, pero son técnicos y qué son, lo que pasa es que saben de programación y eso es lo que necesitan, ¿cierto? Ah, que porque un profesional, y mira unos profesionales con 2 millones, 1 millón, 1,5 millones, ¿cierto? Depende de la profesión, ¿cierto? Depende de la profesión, el cartón es más o menos relevante, ¿cierto? Pero aunque hay mucha oferta, por ejemplo, ustedes se tienen que meter en la cabeza que ustedes son pioneros en este proceso, y al ser pioneros van a llegar primero a la oferta que los que vienen detrás, que los que van a empezar el año entrante, por ejemplo, ¿cierto? Y este proceso, si uno mira el ejemplo de la India, miren por ejemplo en Visual Politics, un canal de YouTube, cómo la India llegó a ser pionera en software. Es muy interesante la historia de la India. Ellos le metieron, así como estamos metiendo en este momento en Colombia, capacitación a la gente, y hoy en día ellos son pioneros en desarrollo de software. Pero es esto, o sea, porque es que se necesita para todo, se necesita mucho, ¿no? Uno mira la oferta y la oferta es desbordada, o sea, no alcanza a ver la cantidad a llenarse todos los puestos. Entonces, por eso yo le digo siempre a la gente, no abandone, esto no se puede abandonar nunca, porque es que ya vamos a ser los primeros en llegar a la oferta, ¿cierto? Y esto cambia vidas. Mire, por ejemplo, yo sé que engloban un básico para un desarrollador junior, está como en 3,600,000, algo así, para un junior. O sea, un junior es el que no ha trabajado en la vida, que no tiene nada de experiencia, ¿sí? Que va a entrar, por ejemplo, yo tengo una amiga que entró a Global como junior, y ella sabía muchos lenguajes de programación, muchos, y la metieron a trabajar en el equipo de Apple, de desarrollo de iOS, y ella no tenía ni papa idea de nada de iOS. Que le tocó el primer mes de trabajo ponerse a estudiar Swift. ¿Por qué? Porque ella necesitaba eso. Entonces, digamos que el campo es amplio, ¿cierto? Y es lo que uno haga, ¿cierto? Porque si usted, les decía ahorita, todo esto es práctica. Usted se queda con la clase de programación y no hace más ejercicios, no hizo nada. Pero usted llegó, hizo una paginita web, entonces todo eso lo va subiendo al Git. Eso pasa mucho también en este ámbito. A usted en la entrevista le piden el Git, muéstrame su Git, muéstrame qué ha hecho usted, ¿sí? Entonces, eso usted, así sean ejercicios bobitos, usted los va subiendo y ahí va generando información. Bueno, vámonos para seguir el octal, ¿cierto? No voy a concentrarme mucho en el octal, como su nombre lo dice. El octal se basa en 8 valores, y estos 8 valores son el 0, 1, 2, 3, 6 y 7, ¿cierto? Y funciona de la misma manera. ¿Cómo sería el 8 en octal? Sería el 1, 1, el 1, 0, perdón, ¿sí? El 9 sería el 1, 1, el 10, 1, 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Y entonces el octal funciona de la misma manera, pero ya es con 8. Por eso el octal es como tan fastidiosito. Es con el 8, porque la tabla digamos que 8 a la 0 fácil, 8 a la 1 fácil, 8 a la 2 fácil, pero ya cuando empieza a subirse por acá se vuelve muy galludo, ¿cierto? Porque por ejemplo cuando habíamos en binario eso era multiplicar por 2 el anterior y sale, ¿cierto? Entonces este sería 1, este sería 8, este sería 64, este sería 8 por 4, 32, 512, este sería 8, este por 8, 8 por 2, 16, 8 por 1, 8, 19 y 8 por 5, 40, ¿cierto? Sería, creo que así. Verifiquemos. 8 a la 4. Sí, 4096. Listo. Y así funciona. Entonces lo que yo ponga de estos valores, solo hasta el 7, del 0 al 7,
¿sí? 1, 7, 0, 5, 4, se multiplica por el valor de abajo y se suman, ¿sí? Sería algo así el octal. Listo, no vamos a profundizar ahí porque funciona de la misma manera. Y el hexadecimal, que ustedes lo van a ver mucho, este se usa mucho porque digamos que me da 8 valores más que el octal, ¿cierto? Profe, ese no es donde se mezclan como números con letras. Es correcto, son 16 valores. Estos son 16 valores. ¿Y cuáles son los valores? Vea, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y ahí que sigue. Entonces alguien dijo, se nos acabaron los números, ¿qué le ponemos? Métale letras a eso. Entonces puso es que el número A, el B, el C, el D, el E, hasta la F. Hasta la F nos da 16 valores, ¿cierto? Este es el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este es el 10, 11, este es el 12, 13, 14 y el 15, ¿cierto? Ahí hay 16 valores incluyendo el 0, ¿cierto? Y funciona de la misma manera siempre trabajamos con el mismo sistema. Ese sistema, entonces en este caso sería 16. Eso se vuelve muy, ¿cierto? Por eso es que usan mucho para encriptar, ¿cierto? Porque es difícil, multiplique por 16, ¿cierto? Y descifre, que ese es el otro, y aparte de eso son códigos encriptados, descifrados, ¿sí? Cifrados, de forma que es muy difícil hacerlo en corto tiempo, ¿cierto? Entonces tengo la F, digamos el número F A 2 5 C, no sé qué número sea eso, vamos a tratar de hallarlo, que no sé, entonces acá sería 1, acá sería 16, usemos calculadora, 16 por 16 viene siendo 156, aquí viene siendo 16 a la 3, ¿cierto? 4096, ¿sí? Mire que no se aleja mucho, mire que esto no deja de alejarse mucho de la serie de los binarios, ¿cierto? Es 65.536, 65.000. Profe, te pregunta. Sí. En ese caso, cuando no se puede, digamos que sumar o multiplicar el número arriba, se le suma que por el exponente. ¿Cómo así que Cuando es en el caso de una letra. De una letra, no, mira, yo lo traduzco, porque es que son 16, entonces por ejemplo, eso vamos, ¿qué voy a hacer yo? La F, ¿quién es la F? La F es el 15, entonces yo lo que tengo que hacer es el 15 multiplicado este numerote, me va a dar una cosa grandota. La A es el 10, ¿cierto? Esto es como la codificación, el 10 por este número grandote, el 2 pues es el 2 por esto, el 5 es el 15, el 5 por 16, la C sería el 12, multiplicar 12 por este valor, ¿sí? Así es que funciona, ¿sí? Bastante grande, ese número nos va a dar gigante, entonces ni para qué lo hacemos, ¿cierto? Es como por gastar ahí, ¿cómo se dice? Botar escape ahí, pero eso es un número grande, 65.536 por 15, por ejemplo, miren, nos da 983.040, entonces es un número ya muy grande, 983.040. Entonces resulta que ese número que yo estaba haciendo es este. Tengo 4092 por 10. Bueno, si no agregamos un 0. 4092 4096 por 10, ¿cierto? Y este 256 lo multipliqué por 2, entonces que son 512, ¿cierto?
512 y este sería 5 por 16, 80, ¿sí? Mire todo el rato que nos toma, y esto sería un 12, todo el rato que nos toma solamente saber un número, un simple número, ¿sí? Entonces tengo 0, 2, 4, 10, 18, 19, 20, van 2, 14, 16, va 1, 4, 12, va 1, 10. Entonces resulta que todo ese camello, para darnos cuenta que era el 1.024.604, ¿cierto? Entonces dígame si usted en su contraseña tiene letras, números, mayúscula, minúscula, caracteres, ¿sí? Caracteres especiales, ¿cuánto le toma a usted de codificar una contraseña? ¿Cierto? Por eso es el tema de las computadoras cuánticas. O sea, nuestro sistema, el día que alguien tenga dominio de las computadoras cuánticas, se nos caen nuestros sistemas de seguridad, porque las computadoras cuánticas trabajan muy rápido. Estos cálculos que pueden durar años, una cuántica los hace en minutos, ¿sí? Entonces ellos trabajan así, y las computadoras cuánticas no trabajan como estas que trabajan a precisión. O sea, que él dice que 5 dividido 2 da 2,5. No, la cuántica busca estadísticamente cuál es la mayor probabilidad. Entonces ella llega y dice 5 dividido 2 puede darme 2,5, y digamos inventa que el 99% de la probabilidad da 2,5 y el 1% de la probabilidad da 3, por decir algo, ¿cierto? Y digamos que por allá hay un 0.00001% pues imperceptible, que esa división da, no sé, 2,49, por decirlo así. ¿Ella qué valor va a tomar de todos estos? Ella va a tomar este, porque es el que tiene la mayor probabilidad. Así trabajan las cuánticas. Entonces, las cuánticas podrían descifrar estos logins en un momentico, pues hackear algo sería muy fácil. Pero también, al tener cambiaría mucho la computación, porque entonces ya la seguridad de nuestra computación ya se basaría en computación cuántica. O sea, la seguridad en internet, en los bancos, en todo, en las redes, está fundamentada en la computadora más rápida que haya, ¿cierto? Del momento. Si la más rápida es una cuántica, entonces ya todo se tiene que transformar para que no haya facilidad de la hora. Por eso es tan importante cuando usted le dicen haga un login, una contraseña, y por eso le dicen, vea, ojalá fueran 8 caracteres, ojalá fueran letras, números especiales, todo eso, porque se dificulta el desencriptamiento de esa cosa. Cuando usted mete un login, él le genera una cadena por ahí de 50, 60 caracteres, así, FA, 25C. ¿Quién descifra eso? Un brujo, ¿cierto? Entonces no, digamos que esa es como la razón de ser de todo esto. Bueno, teníamos binarios, octales, por acá tenemos una con propaganda de Python y todo. Acá está en decimal, en binario y en hexadecimal. Básicamente eso es como el fuerte, digamos, de esta semana, lo que podemos ver. Esos son los sistemas numéricos, como les decía. Mire, yo los puedo poner aquí, listo, entonces vamos a pasar a este número de hexadecimal a binario. ¿A qué? Pues sí, bacano saber cómo funciona, y si yo lo quiero hacer en mi tiempo libre, bacano, pero no es la razón de ser de nuestro curso. Es saber cómo funciona, ¿cierto? Saber cuál es la utilidad, y de ahí para allá, como desarrolladores, miren que ustedes van a trabajar es en lenguaje. A ustedes no les ofrecieron C++, ¿cierto? Ustedes les van a ofrecer HTML, CSS, JavaScript, le van a ofrecer Java. De pronto, no creo, pero puede que alguien les diga VB.NET, de pronto seguramente Python estoy seguro que se les van a trabajar,
y seguramente cuando vean Python o Java van a trabajar en programación orientada a objetos, o en JavaScript también, que esa es otra tendencia ahora. El tema de programación orientada a objetos es fundamental hoy en día que lo vean. Entonces sí, y no les van a dar, es que ustedes miran lenguajes, no, hay un reguero. Espere que por acá les muestro algo ya en estos 5 minutitos. ¿Cómo es que se llama esto? La ruta de aprendizaje, roadmap, vea esto. Métanse a esto, ya se los pongo.